La visión de un simple ciudadano preocupado por entender hacia dónde vamos. Un programa que lo convoca a pensar sobre nuestros derechos, pero también sobre nuestras obligaciones como ciudadanos. Conducción y realización, contador José Niveiro. Este es el noticiero de la mañana, el único que dice lo que le da la gana. Este es el noticiero de la mañana, el único que dice lo que le... Buenos días, iniciamos nuestro programa del día 28 de noviembre de 2015, cuando son las 8:03 de este día sábado, programa que emite, estamos por Radio Char 89.1, Radio Taqui 88.5, programa que emitiremos nuevamente por LT42 Radio de Liberá el domingo 29 de 8 a 9 de la mañana. Saluda ahí a Alberto Ciares, que suele estar en la programación de LT42, al operador y Juan Carlos Seltzer y señoras, si están escuchando de Radio Taqui, y aquí saludo a Cali. Contador, ¿cómo le va? Buen día a los oyentes. Bueno, estamos arrancando un día con sol pleno, luego de unos días de tiempo acá en la ciudad de Mercedes, y ya les voy a contar qué es lo que dice el pronóstico para el día de hoy y para el fin de semana. Vamos a tener un buen fin de semana, al menos lo que indica el pronóstico del tiempo. La temperatura actual es de 19 grados 3 décimas, la humedad del 90%, la presión de 998.2 en hectopascales, los vientos soplan del sector sur a 9 kilómetros a la hora. Indican que para la tarde del día de hoy estará nublado, que la máxima será de 27 grados centígrados, y para el día de mañana despejado con una mínima de 16 y una máxima de 28 grados centígrados. Bien, farmacia de turno, sábado Cairús, domingo San Martín. Los que quieran comunicarse por mensaje de texto, 3773 40 24 31, 40 24 31. Como siempre, nuestro artículo Hacia Dónde Vamos, además de ser publicado en el semanario Payubre de los días viernes, acá en la página de la radio, www.mercedestotal.com, donde también pueden, en la misma parte donde sale mi artículo, después del escrito, abajo están para escuchar el audio del programa, aquellos que no puedan escuchar y quieran escucharlo, y en las páginas www.mimercedes.com.ar de Mauricio Carruega. Bueno, tuvimos la noticia del fallecimiento de Alberto Vicat. Creo que es el Alberto Vicat que conocemos acá, uno de los que primeros incursionó en el tema de computación, uno de los que más sabían. Creo que trabajó un tiempo en la municipalidad en la época del doctor Ibarrola. Así que, pero estaba en San Luis, Villa Mercedes, en un accidente en el que murieron el chofer y el paciente, que era Vicat. Así que si hay familiares acá, nuestros saludos. Y en materia de efemérides, recordamos que un 28 de noviembre de 1786, 2 años antes que San Martín, San Martín nació en 1778, más joven era Estanislao López, el caudillo federal de Santa Fe, nacía este 28 de noviembre de 1786. El 28 de noviembre también, pero de 1841, se producía la batalla de Caaguazú, acá yendo para el río Corrientes, en la que el general Paz, al mando del ejército correntino, derrotó al general Echagüe, al mando del ejército entrerriano, que respondía al brigadier general don Juan Manuel de Rosas, como representante de la Confederación Argentina ante el exterior. Bueno, una batalla suele ser muy recordada por
por la estrategia militar aplicada, creo que todo el mundo lo reconoce, que el general Paz era un gran estratega militar. El general Paz combatió en la Guerra de la Independencia a las órdenes de Belgrano, entre otros, al igual que Estanislao López. Estanislao López se alistó también en las tropas de Belgrano en la campaña del Paraguay. Es decir, todo esto, nuestros próceres que después se dividieron en unitarios y federales, combatieron la independencia. El general Paz era unitario. Fíjense cómo tuvo consideración el federalismo con el general Paz. Había caído prisionero de Estanislao López en Santa Fe, le respetó la vida, le entregó a Rosas, estuvo preso en Buenos Aires, le respetó la vida, lo liberó, pasó a la banda oriental y se unió nuevamente a los unitarios para combatir contra Rosas. Para aquellos que lo presentan siempre como el sanguinario Rosas, pudieron haberlo matado, como muchos unitarios mataron federales. No lo mataron al general Paz y le ganó al general Echagüe. Y una de las contradicciones que yo siempre señalo acá en Corrientes es que gobernadores federales como en su momento Genaro Verón de Astrada puso al mando del ejército correntino a un unitario como el general Lavalle, y después también Pedro Ferré y otros federales que estaban en contra del centralismo porteño de Rosas y ponían sus ejércitos al mando de jefes unitarios. La verdad que contradicciones así no se entienden mucho. Y Lavalle, como todos los unitarios, estaban señalados por el general San Martín cuando dijo que no entendía que pudieran haber argentinos capaces de unirse al extranjero para humillar a su patria, porque los unitarios apoyaban a la flota francesa e inglesa que atacaban a la Confederación Argentina. No solamente que lo apoyaban, sino que el general Lavalle utilizó barcos franceses para cruzar el río Paraná con sus tropas para atacar a Rosas. Una tal felonía ni la muerte lo puede hacer olvidar, decía el general San Martín en carta al brigadier Rosas, apoyándolo en su lucha de lo que San Martín llamó la Segunda Guerra de la Independencia, batallando en contra de las pretensiones inglesas y francesas que pretendían no reconocer la soberanía argentina sobre los ríos Paraná y Uruguay. Bueno, hoy vamos a dedicarle mucho tiempo, lógicamente, al tema de la transición. El sábado pasado no sabíamos todavía cuál iba a ser el resultado de las elecciones. Yo siempre dije, es un final abierto, es como un partido que se va a resolver por penales, porque si bien algunas encuestas daban que podía ganar Macri por 10 puntos por lo menos, finalmente el triunfo de Macri fue por 2,8 y algunos dicen que en el recuento definitivo que se está haciendo incluso puede bajar un poco más esa diferencia. Pero realmente para las pretensiones o los que un poco estaban muy entusiasmados con el triunfo de Macri, fue por mucho menos. Tanto es así que las bolsas, que en la primera vez cuando Macri entró en segunda vuelta subieron espectacularmente las acciones, especialmente de los bancos y de las grandes empresas, esta vez no solamente que no subieron sino que bajaron, por lo que consideraron un triunfo muy ajustado de Mauricio Macri. 12.900.000 votos más o menos para Macri, 12.200.000 votos más o menos para Scioli. Le faltó unos 700.000 votos a Scioli, y yo creo que la diferencia particularmente se hizo en Córdoba, porque incluso en provincia de Buenos Aires gana Scioli. Pero en Córdoba hay una diferencia de 900.000 a favor de Macri. Y yo creo que si sacamos del mapa Córdoba, Macri perdía. Capital Federal, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, La Rioja incluso, toda la zona centro
anduvo muy bien Macri, en cambio toda la zona norte, noreste y sur ganó Scioli. Algunos dicen, bueno, la parte más rica de Argentina votó a Macri, la parte más pobre votó a Scioli. Bueno, lo cierto que es Macri, el futuro presidente de la Argentina, está armando su equipo, así que ahora lo vamos a ir analizando esto. El fútbol gana terreno en los Estados Unidos. Quieren cambiar la estructura para que tenga sentido. Hay que agrandar las porterías y 8 tiempos fuera. Bueno, pero antes, sobre Mercedes, no sé si hay algo para destacar, Cali, aparte del hecho de que está funcionando el cine. Ayer pasaban la película esa sobre los mineros chilenos, 30 pesos la entrada, medio picantito, pero bueno, yo creo que hay que colaborar. Aquellos que puedan, a mí me suele gustar ver en pantalla grande. Hoy, a partir de las 18, cine infantil, ¿no? Bueno, Sangre Pay Obrera está celebrando está haciendo una peña, creo que en el Sindicato de Empleado de Comercio. Afuera debe ser, no sabemos, debe ser afuera seguramente. Hoy, esta noche, anoche tenían que estar en Carlos Pellegrini, no sé si habrán estado. Y no puedo dejar de señalar, anoche caminando, solo caminar acá en pleno centro por calle Juan Pujol, por la vereda enfrente del Seminario Payubre, un poquitito más allá hacia el Rivadavia. Bueno, venía caminando normalmente, estaban 2 perros afuera, me salta uno, me llega a hincar, todavía me duele, ¿verdad? Pero yo creo que es hora que los dueños o la municipalidad empiece a tomar medidas antes que ocurra algo grave, porque saliendo un poco hacia los barrios es peor, gente que anda en bicicleta, en moto, y a veces los dueños mirando cómo los perros le ladran, antes que ocurra algo más serio, porque ya ha pasado un hombre que le pega una patada al perro y se enoja a la dueña que estaba mirando y no hacía nada, que algún vecino reaccione violentamente, incluso contra los dueños. Bueno, creo que es hora de ir viendo el tema esto de los perros que largan, el que tenga mascota que se haga cargo de cuidarlos, pero no que lo largue a la calle sabiendo además que pueden molestar, incluso morder a los peatones. Y el otro tema, bueno, que acá y en muchas partes, igual que Las Palomas, es qué hacemos con aquellos que largan los perros para que hagan sus necesidades en la calle. Bueno, lo dejo así como inquietud. Una cosa que escuchamos siempre, eso de los planes que alimentan vagos, refiriéndose a los planes nacionales. Creo que fue el 14 de noviembre que yo había comentado que se habían entregado 120 certificados justamente a beneficiarios de planes, subsidios, por capacitación en moldería, textil, instalaciones eléctricas, peluquería, mecánica de moto, operador de PC, entre otras cosas. Esto en la ciudad de Corrientes. Ahora leía en estos días en El Libertador que 21 jóvenes están haciendo prácticas en empresas privadas que son partes del plan Progresar, aquello que se les da beca para estudiar y a la vez se los capacita para trabajar, del programa Más y Mejor Trabajo. Durante 6 meses en práctica en empresas privadas, y si la empresa los toma, tienen durante un año un 50% de reducción de la contribución patronal y un 25% del segundo año. Y estos son planes que vienen de hace años. Aquellos que hablan de los planes para vagos simplemente es porque seguramente solamente se informan a través de medios de comunicación opositores hasta el día de diciembre. Pero realmente son planes permanentes de capacitación y de inserción laboral que se vienen haciendo. Bueno, recordamos entonces los que quieran comunicarse por mensaje de texto, 3773-40-2431. Y vamos viendo porque mi artículo tiene que ver justamente con el resultado de las elecciones, así que vamos a ir analizando.
lo que significa el triunfo de Macri, quién es Macri, la transición, los ministros, qué se nota leyendo los nombres del equipo de Macri, cuál va a ser, estimamos, la política o las políticas que va a aplicar. Bueno, y nuestro artículo para esta semana dice, ganó Mauricio Macri, y me pregunto, ¿ganó el liberalismo? Se consolida la democracia. Creo que lo primero que tenemos que destacar es esto, que un alto empresario liberal haya ganado las elecciones, aunque por estrecho margen, consolida nuestra adolescente democracia. Que la derecha liberal acepte este sistema democrático para defender sus intereses por convicción o porque no tiene otra opción es positivo. Porque antes llegaban al gobierno a través de los golpes militares, de los fraudes o de la traición, como el caso de Menem. ¿Votaron a favor del liberalismo? Pensamos que los votos genuinos de Macri son el 24% que obtuvo en las PASO. Y aún así, creemos que no fueron todos votos al liberalismo. Muchos, a quienes le cayó bien el mensaje, convocando a la paz, a la unidad, a trabajar juntos, a no pelearnos, etc., seguramente ni siquiera saben ni la historia, ni lo que representa el pensamiento liberal. Y el fin de su asesor ecuatoriano, Durán Barba, era precisamente ese: presentarlo a Macri como alguien que no es político, sin ideología, alejado de nuestra experiencia reciente o pasada, casi como un pastor evangélico predicando la paz y el amor. ¿Votaron contra el kirchnerismo? Creemos que sí, y este voto incluye a quienes son antiperonistas y a quienes lo hicieron por despecho o desacuerdos políticos o por espacios perdidos. Estos últimos, que perdieron espacio, incluyen a quienes fueron parte del kirchnerismo, como Sergio Massa, Martín Lustó, Felipe Solá, Hugo Moyano, y radicales como Cobos, Sanz, Pose y otros que fueron aliados del kirchnerismo hasta el conflicto con las patronales rurales. ¿Hará Macri un gobierno neoliberal? Seguramente no le faltarán ganas ni presión por parte de los grupos económicos, pero la situación es distinta. En primer lugar, no es peronista, ventaja que tuvo a su favor Carlos Menem. En segundo lugar, la sociedad argentina está mucho más entera social y económicamente que en la década del 90. En efecto, en 1989, el pueblo argentino venía de sufrir las consecuencias de la dictadura, la angustia de una guerra perdida y cansado de los efectos devastadores de la hiperinflación que le provocaron a Alfonsín los grupos dominantes. Esa situación fue muy bien aprovechada por aquellos grupos, por el traidor Menem y el nuevo gerente de los poderosos, Domingo Felipe Cavallo, para terminar de aplicar la política de entrega del país de la dictadura neoliberal de Videla y Martínez de Hoz. Una sociedad más entera. La mejor demostración de que hay una sociedad mejor parada es la reacción ante el editorial de esa tribuna de doctrina liberal fascista de derecha, que es el diario La Nación. Ante la repetición de su intento de marcar la cancha a la democracia, como lo hiciera con Néstor Kirchner, ni bien asumió, sus mismos trabajadores y periodistas y la gran mayoría del pueblo argentino, de distintas maneras, les hizo ver que no estamos ni en los 90 ni en el 2001. Algo ha mejorado en la Argentina. Porque recordemos que la primera editorial de La Nación, después que triunfó Macri, era la idea de que se terminen con los juicios en contra de los criminales de la dictadura. ¿Qué cansó del kirchnerismo? Es difícil establecer en qué medida el mal humor de muchos con el kirchnerismo es producto de un análisis personal
y en qué medida es fruto de la intensa campaña de descrédito contra el gobierno nacional y particularmente en contra de quienes se mostraban más leales a la presidenta. Cabe preguntarnos acá, ¿no?, qué va a pasar con las cataratas de denuncias en contra del kirchnerismo y de funcionarios del kirchnerismo pasadas las elecciones. Seguramente va a pasar como pasa siempre, quedan en la nada, son denuncias mediáticas y electorales. Sin embargo, esa guerra, entre comillas, opositora, no explica por sí solo la derrota, porque desde 2009 se da ese enfrentamiento. Las denuncias de corrupción, de supuesto autoritarismo o falta de libertades, etcétera, etcétera, no impidieron que en 2011 Cristina obtuviera el 54% de los votos. El problema es que por la crisis mundial, la baja de precios de productos de exportación y la necesidad de importar combustibles, dejó al gobierno sin recursos para profundizar políticas a favor de las clases medias, como el impuesto a las ganancias, entre otros. Cualquier liberal debiera felicitar a la presidenta por no haber cedido a estas demandas de la clase media para no aumentar aún más el déficit, a una costa de perder una elección. Hubiera sido lo que llaman demagogia, porque, agreguemos, yo no sé si acá se cumple, porque siempre se decía, ahora he escuchado Cali, siempre se decía que el plan B de Cristina era que si ella no podía hacer triunfar un candidato de su entera confianza, su plan B era que gane Macri, que les haga probar de nuevo al pueblo argentino las recetas liberales y después volver ella o alguna persona de su confianza cuando la gente se dé cuenta de que se pincharon los globos. Bueno, yo no me animo a decir que es cierto o que no sea cierto. Hay elementos para pensar. Cristina no tomó medidas en el gobierno que podían haber favorecido a Daniel Scioli. Si Cristina ya durante el 2015, allá por marzo, por junio, hubiera concretado las promesas que hizo al final Scioli de llevar el mínimo de impuesto a las ganancias a 30.000 para evitar que cerca de 1 millón de trabajadores estaban pagando el impuesto a las ganancias, llevando a 30.000, unos cerca de 600.000 dejaban de pagar ganancias, eran 600.000 votos. La promesa de quitar las retenciones a las producciones regionales de frutas, arroz, incluso correntino, entre otros, que no tomó Cristina. La promesa que hace mucho tiempo las pequeñas y medianas empresas reclaman, que cuando compran maquinarias o bienes de uso, vehículos, sobre ese importe que invierten no se pague impuesto a las ganancias, elevar los mínimos de monotributo, pagar la totalidad del salario familiar, cualquiera sea el sueldo que gane, todas últimas promesas que hizo Scioli. Si Cristina hubiera tomado esas medidas a mediados de año, yo creo que Scioli ganaba fácil. Ajá. Pero no tomó esas medidas. Contador, se podrían a lo mejor hacer dos análisis fríos, ¿no? Viéndolo desde un punto de vista de análisis. Uno, que la presidenta en su rol de política pensó en la opción de que si la gente está de acuerdo con lo que ella considera, digamos, el modelo y demás, puso las cartas sobre la mesa y que lo voten. De hecho, no votaron, entonces dijo, está bien la alternancia, como cuando uno le explica a una persona y le dice todos los contras que tiene y la gente no acepta y quiere probar su propia experiencia, digamos, quiere hacer su experiencia. Entonces, este sector político encabezado por la presidencia deja que los argentinos, los habitantes de la República Argentina, tengan la experiencia de ser gobernados por otra persona. Sí, un poco lo que yo vengo diciendo también, porque yo tuve la experiencia de gente, no solamente sectores medios, trabajadores y hasta desocupados, que le votaron a Macri, porque les gustó el mensaje ese de paz y de amor que mandaba, de todos juntos, a nadie le gusta pelear.
Sería lindo que, por ejemplo, un trabajador le reclame a su patrón que le pague lo que corresponde, que le dé la licencia que corresponde, y si no, él hace huelga y que el patrón quede contento y feliz con esos reclamos. Como dice Larralde, dice, andá y pedile al patrón por qué no te da el aumento, la pucha, si lo has estudiado, si hasta te larga contento. Bueno, un poco yo venía diciendo, pasa con aquellos padres, por ejemplo, cuando quieren hacerle entender a su hijo adolescente de que tal cosa no le conviene, que es lo que le conviene, y no le hace caso, y de última, bueno, tiene que dejarle que haga su experiencia, que si le decís, mira, no siga para ese lado porque vas a caer en un pozo, y le dice, no, yo voy a seguir porque hago lo que quiero, y bueno, dejarlo que caiga en el pozo. Un poco, voy a decir que esa puede ser la teoría de Cristina. Exactamente. Digamos, Bueno. no forzar, porque ella yo creo que así como lo hizo Macri con marketing y con el asesor, digamos, mediático, también lo podría hacer, porque Cristina podría haber comprado muchos medios, podría haber pagado mucha publicidad, decir todo lo que la gente quiere escuchar y ganar las elecciones. Yo siempre dije, terminando. Sí, bueno, y entonces, teniendo en cuenta esa situación, digamos, de hecho, Cristina tiene una imagen importante y están demostrados en los votos, el modelo tiene, o sea, con una estrategia política, uno quiere entender que se podía ganar las elecciones, que Cristina no hizo mucho para ganar las elecciones. Lo que pasa es que si lo hubiese hecho, estaría mintiendo y haciendo lo que ella indica que no hay que hacer, digamos, planteando una cosa que después no va a poder cumplir. Entonces deja librado, digamos, a la gente, que la gente elija, y luego que la gente vea la experiencia y que considere si es conveniente o no para los argentinos volver al modelo que ella está planteando, ¿no? Sí, y en realidad yo no sé si invertir en medios hubiera servido. Yo siempre dije que Cristina ganó en el 2011 con el 54% porque la política positiva del gobierno llegó a la gente. La gente misma, yo me acuerdo, recorríamos en esa época los barrios, y la primera condición que nos ponía para hablar con nosotros la gente era si usted está con Cristina. Llegó, y en este caso no llegaron políticas, sí a la clase baja, porque Cristina evidentemente priorizó a las clases más populares. O sea, ella no mezquinó recursos para aumentar las asignaciones familiares, la asignación universal, para gastar más, por ejemplo, en el plan Cunitas, para incorporar más gente a los planes de salud, para incorporar entre 500 y 600 mil nuevos jubilados que no tenían los aportes completos o no tenían los aportes. O sea, todo eso Cristina podía haber dejado de lado y favorecer a las clases medias. Prefirió seguir disponiendo recursos para los sectores más bajos, y también puede haber pasado que Cristina subestimó también la cantidad de votos que podía tener la clase media, o sobreestimó la conciencia de muchos sectores de clase media. A lo mejor por ahí pensó Cristina que, bueno, tienen que entender los que más están cobrando, que dijo más una vez respecto a los impuestos a las ganancias, los que más están cobrando tienen que contribuir para que los de más abajo puedan mejorar o mantener las mejoras que se ha conseguido. Pero yo creo que Cristina mismo era consciente de que ese mensaje del llamado a la solidaridad no va ni con los empresarios, ni con la mayor parte de los sectores medios, que son individualistas, que la palabra solidaridad es si hay una inundación, un terremoto, que regalan algunas cosas y se terminó la idea de solidaridad. Meter la mano en el bolsillo por solidaridad a sectores empresarios y gran parte de la clase media es creer en los Reyes Magos. Está demostrado más una vez que me acuerdo aquella famosa dicho del diputado radical cuando estaba Alfonsín, que le pidió a los sectores empresarios que controlen los precios cuando la hiperinflación, y al otro día subieron más, y dijo Pugliese, que era ministro de Economía de Alfonsín, yo les hablé al corazón y me contestaron con el bolsillo. Ajá. Esa es la otra realidad. Un aporte más, y sobre todo que Cristina tenía una herramienta, o la Argentina que sigue teniendo, que luego del fin de año anterior, cuando arrancábamos este año, ella podría con facilidad, porque había mucha gente que les recomendaba y le aconsejaba, arreglar con los fondos buitres y pedir un gran préstamo. Entonces podría seguir con la asistencia, tendríamos reserva y demás. O sea, ella tenía elementos como para invertir y hacer lo que en teoría está por hacer Macri.
y no lo hizo, o sea, no lo quiso hacer en realidad. Mantuvo su coherencia. Claro, también conversando con Ali me decía, y bueno, pero ¿cuál hubiese sido la consecuencia si Cristina, por ejemplo, cedía a los reclamos de la clase media sobre impuestos a la ganancia, sobre las retenciones? Y bueno, hubiera aumentado, ella sin pedir préstamos, hubiera aumentado el déficit, que según Kicillof está a 3,5% por ahí, según la oposición está un 7%, y bueno, capaz que se llevó un 8%. Y bueno, la verdad que puesta en esa situación, el mismo Scioli terminó prometiendo eso. Yo hubiera, y bueno, que aumente un poco más el déficit, después vemos cómo lo arreglamos, pero había que ganar las elecciones. Cristina pudo haber ganado las elecciones haciendo esas concesiones a la clase media y no lo hizo. Solamente ella en su intimidad y sus colaboradores más cercanos sabrán la verdadera razón. No lo hizo por una cuestión de que no quiso aumentar el déficit, para no ser irresponsable, no lo hizo porque tenía su plan B de que antes de ceder en algunas cosas era preferible que gane Macri, y bueno, ya que a mucha gente que no conocieron las políticas liberales o que lo compraron la idea de que Macri no es liberal, de que es un pastor evangélico queriendo hacer el bien, la idea de Cristina de, bueno, prueben la medicina, prueben las promesas, a ver qué pasa. Porque esta experiencia se dio en Chile, que ganó la derecha con Piñera, 4 años después vuelve la presidenta Bachelet. A lo mejor estamos agigantando mucho la capacidad de Cristina, pero algunos dicen también que bueno, ella justo hizo una selección, digamos, y lo eligió a Macri para enfrentarlo, porque tenía la posibilidad de ganarlo, y si ganaba Macri, que estaba en las posibilidades, ¿no? Es una oposición muy encontrada a la que tiene este modelo que implementó ella, y que de esa manera sería más fácil regresar al gobierno dentro de 4 años, ¿no? Sí, sin duda que es la primera vez en la Argentina que en elecciones democráticas, libres y sin proscripciones se enfrentan claramente los dos que nosotros hablamos de siempre, los dos modelos de país. El modelo nacional y popular, que el mismo Perón decía, se inició en Mayo, siguió con Rosas, siguió con Irigoyen y siguió con Perón. Y la línea antinacional y antipopular, entreguista, pro-europeísta, pro-yanqui, pro-extranjera, que es la línea liberal de los unitarios, de los que después unitarios se llamaron liberales, la generación del 80, el anti-irigoyenismo, el antiperonismo. Los dos modelos se enfrentaron por primera vez con sus respectivos candidatos. Como dice el Aguijón, que todavía no leí, ahora vamos a leer los titulares de el Aguijón y el Paiure. Por acá el Aguijón en su contratapa dice, "Yes, we can". Sí se puede, quiere decir la frase utilizada por el kirchnerismo. Y dice el Aguijón en su contratapa, por primera vez en la historia argentina, los grandes grupos económicos que influyeron en dictaduras y gobiernos civiles lograron que el voto popular legitimase de manera directa no a uno que desea ser como ellos, como era Menem por ejemplo, sino a uno de ellos. O sea, Macri es parte de los grandes grupos económicos que estuvieron con todas las dictaduras, con todos los gobiernos liberales, y por primera vez en las urnas se enfrentaron. Y en la guerra comunicacional, evidentemente, ahí perdió el kirchnerismo, por la gran cantidad de gente que compraron la idea de que Macri es apolítico, de que es nuevo en la política, que no tiene nada que ver con el pasado, que él solamente piensa en el futuro, no tiene prontuario, tiene 200 causas nomás, pero ya la prensa se encargó de taparlo eso y también la justicia, y entró ese mensaje. Dice, a lo mejor también consideran, digamos, porque esto indudablemente está estudiado, hay muchas personas trabajando en eso, a lo mejor la gente necesita este tiempo para hacer un replanteo con la posibilidad de volver. Ahora, hay un punto y está publicado, Daniel Caran hizo una editorial allí, el gobernador de la provincia criticaba mucho a Cristina Fernández de Kirchner, que no lo atendía, etcétera, etcétera. Aportó mucho Ricardo Colombi en la campaña de Mauricio Macri, fue ahora ya triunfalista, victorioso, y Mauricio Macri no lo atendió. Así es, no lo atendió. Y dijo Ricardo que era porque no tuvo tiempo. Sin embargo, tuvo tiempo para recibirle al gobernador electo de Córdoba, Schiaretti,
y al gobernador electo de Neuquén, Gutiérrez. Bueno, es el problema de aquellos que siempre están medio que bailando en una pata en un lado, otra pata en otro lado. Colombi con su gente jugó para Scioli y jugó para Macri también. Bueno, vayamos a los titulares y después vamos a una pausa musical. El semanario Paiure en sus titulares dice: ajustado triunfo en la segunda vuelta, Mauricio Macri es el nuevo presidente. 51,4% Macri, 48,6% Scioli. O las calles, dice Salpicón, y critica, bueno, reclama, más que criticar, los que se vayan rellenando los pozos que después de que la lluvia se hacen en los asfaltos viejos. En la jornada de ayer, nueva visita de Colombia al parque industrial. Esto es positivo, siempre que se abra una fábrica es positivo. Lo que en ninguna parte pude leer es que a qué cantidad de personal va a ocupar esta nueva industria. ¿Vos no sabés, Cali? Eso es lo primero que debería informar, ¿no? ¿Qué cantidad de gente va a ocupar? Transportista, quejas por las bajas tarifas. Bueno, estuve leyendo, lo escuché también ahí, estuvieron con Sarasola. Estoy entendiendo el tema que las grandes empresas locales acá de arroz, Copra y Pilagas, dan más trabajo a transportistas de afuera que a los locales. Esa es la queja. Sí, y el precio, digamos, de la tarifa, y sumado a eso, digamos, que le otorgan trabajo a personas de otros lugares. Ellos consideran, digamos, que tendrían que darle trabajo a ellos y tratar de acomodar un poco más. Claro, y leía que cobran más barato porque, claro, son camiones que vienen con carga Mercedes. Eso. Y de vuelta a ellos les sale más barato, les conviene hacer precio para no ir con el camión vacío. Por otra parte, bueno, esto no es nuevo en realidad, ¿no? Yo sé de casos transportistas que viven de eso, porque no son empresarios que lo invierten lo hacen como inversión. Que por ejemplo la firma Copra les entrega un cheque ahora en noviembre para marzo del año que viene. Fíjate vos todo lo que se va a desvalorizar. Y bueno, este es el manejo de las grandes empresas con estos sectores que yo diría son de clase media, y seguramente muchos de ellos votaron a Macri. Y eso es una cosa que vamos a comentar ahora. Por el cambio. Claro, la diferencia entre Cristina y Macri. Pero sigamos con los titulares. En el centro de la ciudad roban 40.000 pesos a mano armada. Básquet Comunicaciones enfrenta el 2 a Unión de Santa Fe. Comu y Apinta buscan su pase a semifinales. Y como siempre en la contratapa y las últimas páginas, la información deportiva. El periódico El Aguijón dice: muere soldado voluntario. 15 años de prisión por la muerte de un joven a la salida de una fiesta. Ladrón solitario roba vivienda a 150 metros de la comisaría primera. Mauricio Macri, presidente de los argentinos. Los niños ricos volverán a sonreír. Cambiemos, esta vez no denunció ningún fraude. Es otra cosa a destacar, ¿no? Dijo la presidenta, ¿qué hubiera pasado si el 2,8% era a favor de Scioli? Lidita Carrillo estaba abriendo el paraguas diciendo que podía haber fraude, estarían buscando algún juez amigo para presentar un recurso de amparo y que no se anule la elección y que se recuente voto a voto los 24 millones de votos. Fíjate vos que en Santa Cruz el candidato radical Acosta perdió por 4 puntos y todavía está peleando en la justicia para que no pueda asumir a Alicia Kirchner. Ese es el comportamiento de los grandes demócratas de la Argentina. Scioli dijo que hagan la comparación con lo que ocurrió en Tucumán, que ganó por 12 puntos, hicieron todo un escándalo, y él perdió por 3 puntos o menos, y ya un par de horas después reconocía la derrota. Así que habla, digamos, de cómo se maneja uno y otro. ¿Quiénes son los demócratas y quiénes son los que están buscando la forma de no reconocer la voluntad popular? Del análisis que hacía, una sola cosa del análisis que usted hacía anteriormente, hay mucha gente que dice, y me he sorprendido, de que si hubiese sido Cristina la presidenta, sería otra cosa. Sí. Y bueno, y eso la verdad que a mí me confunde, digamos, porque si he escuchado incluso algunos radicales, porque acá se da la situación de que gente que han recibido beneficios de la presidenta, la jubilación, la posibilidad de trabajar, de mejoras en las condiciones de trabajo, porque recordemos que cuando Néstor Kirchner subió no había
las paritarias, que son las reuniones de empresarios con sindicatos para discutir condiciones de trabajo todos los años. Terminaba fijando el gobierno los aumentos, así como hace Ricardo Colombi con los empleados públicos, que no quiere discutir con los sindicatos, lo fija él. Así era la forma que se fijaban los sueldos antes de Néstor Kirchner. O sea, muchos beneficiados votaron del kirchnerismo, votaron a Mauricio Macri, y a mí me sorprendió también un muchacho, trabajador rural, radical, que me dijo eso. Dice, si hubiera sido Cristina, le votábamos con más confianza. Y bueno, por algo hicieron escándalo ante la sola posibilidad de que Cristina pudiera reformar la Constitución y ser nuevamente candidata. Decían que el modelo está agotado, que no va más, etcétera, etcétera, pero como dijo Máximo, entonces ¿por qué no le dejan que se presente como candidata? Si total no tiene voto, le van a ganar. No se animaron. Bueno, en la contratapa decía eso, yes, we can, y con el empuje de Víctor Semorain, dice el Aijón, otro claro triunfo del Frente Cambio Solidario en Mercedes, 13.535, el 56,63%, para Scioli y el 43% para Macri. También ganó, salvo en Capital y San Cosme, en toda la provincia de Corrientes ganó Scioli. Bueno, si vamos a la pausa, el Moncho, por los Saloncitos, que están cumpliendo 30 años de carrera profesional. A mí me llaman el Moncho, Correntín y en Caté. No hay guaina que se resista si le canto un chamamé. Y cuando llego a algún baile, no respeto ni al patrón. Con mi pañuelo bordado pido cancha en la reunión. Del brazo con mi compañera a la pista suelo llegar. Chaquianí, los cambás, no me vayan a fallar. A ver, amigo musiquero, métele fuerte a tu acordeón. A mí me gusta el entrever porque me alegra el corazón. En leguas a la redonda soy mentado por demás. No hay quien me pise el poncho como todo buen camba. Y con mi trabuco a cinto me he de hacer respetar. No olviden que soy el Moncho y como quiera vamos a arreglar. Del brazo con mi compañera a la mitad suelo llegar. Saquianí, los cambás, no me vaya a fallar. A ver, amigo musiquero, métele fuerte a tu acordeón. A mí me gusta el entrever porque me alegra el corazón. Damos el Moncho por los Saloncitos cuando son las 8:46 minutos de este sábado 28 de noviembre. Estamos por Radio Char, Radio Taqui, y programa que emitiremos nuevamente por LT42 Radio Liberá el domingo 29 de noviembre. Los que quieran comunicarse por mensaje de texto 3773 40 24 31. Decía Cali, hablando con Recordé, el tema del Congreso. Escándalo en la oposición porque quieren que el Congreso deje de sesionar. Y el Congreso seguramente va a sesionar hasta el día 9 y la presidenta va a seguir gobernando hasta el día 9. Y me pregunto yo a los opositores, ¿por qué no le piden al juez Fayad, de 97 años,
que nadie sabe si está firmando él o le están haciendo la firma, y la Corte Suprema sigue sacando sentencias con la firma de Carlos Fait. ¿Por qué no le piden a Carlos Fait que deje de firmar sentencias que son firmes y definitivas para la República Argentina, como esta sentencia que favoreció a Córdoba y San Luis y Santa Fe, y que lo obliga a la ANSES a devolver en total unos entre 80 y 90 mil millones de pesos? Ojo, los jubilados que tanto se quejan de que cobran poco, bueno, por ahí van a cobrar un poco menos. Y no sé si aquellos que están en edad, que ya no entraron a esta última moratoria y que van a cumplir 60, la mujer 65, el hombre, en los próximos años, ya esto va a ser un argumento para decir se terminó el tema. El que no tiene los aportes, vos tenés 29 años de aporte, te falta uno, jodete, no te jubilás. Va directamente contra los recursos de la ANSES. Que se me ocurre que la Corte tiene razón, porque en realidad en el 2006 vencía la posibilidad de que el Gobierno Nacional siga descontando el 15% de los recursos coparticipables, y el kirchnerismo siguió haciendo, porque, bueno, argumentaba que era para mantener la solvencia del sistema previsional. Bueno, habrá que reemplazarlo. Corriente perdió porque Arturo había iniciado el juicio, Ricardo lo retiró para negociar con el kirchnerismo. Bueno, pero decía esto, la oposición quiere que no sesione el Congreso. Fíjense que ya esto es un anticipo. La izquierda, ahí estaba la diputada Donda, Lozano, el que era secretario de ATE, de Llenaro, y otros haciendo causa común con el kirchnerismo, al que tanto han criticado. Finalmente terminaron reconociendo esta izquierda que el que defiende a los trabajadores es el peronismo. En este caso el peronismo kirchnerista, porque el peronismo de derecha no estaba. Había que votar leyes, además de una cantidad de leyes, que se votó para darle seguridad a los trabajadores del carbón en Río Turbio. Se aprobó la creación de yacimientos carboníferos fiscales que ya existía antes, lo privatizó Menem, para expropiar el Hotel Bauen, creo que algo así, una serie de medidas que seguramente Macri no lo va a aprobar. Bueno, entonces coincidieron la izquierda con el kirchnerismo en esta oportunidad, y bueno, y esto pasa siempre, pasa en los consejos deliberantes, en las legislaturas. Fíjense en Corrientes, una semana o los últimos días, cuando está por vencer las sesiones ordinarias del Congreso, que terminaba el 30 de noviembre, se aprueban una cantidad de leyes. Eso pasa siempre. No es que el kirchnerismo ahora está aprobando, solamente que también se da situación porque está por dejarse. Siempre hay una cantidad de leyes que encima, porque siempre en campaña electoral las sesiones de los congresos, legislaturas se demoran. Bueno, pero vayamos al tema yo decía algunos análisis rápidos. Vamos a ver ahora el tema del equipo económico, pero quería señalar esto. La transición, fíjate cómo es el intento de seguir desprestigiando a Cristina hasta último momento, y yo estoy seguro que ahora, cuando haya encuestas más o menos serias responsables, Cristina va a terminar con un altísimo grado de imagen positiva, les pese a quien les pese. Gran crítica porque Cristina no se sacó fotos sonriendo con Mauricio Macri. Le llamó para conversar sobre la transición y le dijo que el tema, toda la información y el tema sobre el traspaso de gobierno lo iba a hacer el jefe de gabinete. ¿Qué es lo que corresponde? ¿Para qué tenemos un jefe de gabinete? Y efectivamente, ayer estuvo reunido el jefe de gabinete, Fernández, con el jefe de gabinete entrante de Macri, y dijo que fue muy positivo también, pero mientras tanto, 24 horas antes, era el permanente machaque señalando la diferencia entre un Scioli con la Vidal sonriente y Cristina, que no se quiso sacar fotos. O sea, entran, como dijo la presidenta, en esas pavadas. Cada ministro, ya lo dijo el ministro de Agricultura entrante, ya dijo que habló con el ministro de Agricultura saliente, y así todos, ministro con ministro, jefe de gabinete, están conversando para hacer un traspaso normal y regular del gobierno. Y quería señalar esto. ¿Qué diferencia hay entre Cristina y Macri? Es la diferencia que hay entre el peronismo y el liberalismo.
Más allá de que algunos peronistas de derecha que están con Macri quieran taparle esa ideología a Macri, de liberal. Siempre dije que el Estado tiene que ser en principio el árbitro entre el tironeo, entre el capital y el trabajo, entre empresarios y asalariados, entre empresarios y trabajadores. Y el Estado generalmente en los convenios colectivos de trabajo, por ejemplo, cuando negocian, no se ponen de acuerdo entre sindicatos y empresarios, es el Estado el que hace de árbitro. Y generalmente el Estado balancea, según quien está en el gobierno, a favor de los trabajadores si está en gobierno peronista. Es como un árbitro en un partido de fútbol. Es el que tiene la última palabra. Pero mejor es el ejemplo de un juez laboral. El juez laboral no tiene la libertad de fallar como se le ocurra, o un juez penal. Indubis pro reo, dice un viejo principio del derecho penal, que le obliga al juez que en caso de duda de si una persona cometió un delito, si tiene dudas, tiene que dejar en libertad. En caso de duda, a favor del reo. También las leyes laborales le obligan al juez que en caso de duda debe fallar a favor del trabajador, es decir, de la parte más débil. El derecho está para defender especialmente a la parte más débil, porque los poderosos se defienden solos. Los grandes grupos, las grandes empresas tienen excelentes estudios de abogado para defenderlo, el trabajador no. Entonces el Estado también hace la fe de juez laboral. Cuando tiene que homologar convenios, si hay desacuerdo, falla a favor de los trabajadores. Siempre decía Cristina que ella no era neutral. Ella trabajaba especialmente para los sectores más pobres, los más desposeídos, los más débiles. Macri es el representante de los empresarios. Digámoslo claramente. Macri es el representante y si tiene que fallar, va a fallar a favor de los empresarios. Todo esto significa que cuando yo critico mucho el liberalismo, no significa que yo esté en contra del liberalismo. Es como puedo decir, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que el Estado, para quedar bien con la Iglesia Católica, saque leyes estableciendo multas a aquel que no va a misa, como hacen los terroristas islámicos, ¿no? Que aquel que no cumple los ritos de su religión, no hay que le multa, les mata. No por eso dejo de ser católico. Pasa lo mismo con el liberalismo. El que es liberal está muy bien, hagan su partido, defiendan sus intereses, pero no puede pretender que el Estado sea liberal, es decir, que el Estado solamente defienda los intereses del capital. Eso es lo que no aceptamos, que tengan sus sectores, sus diputados, defiendan sus intereses, pero no puede, porque si no está con un Estado y un gobierno liberal, es el Estado con los empresarios, por un lado, y del otro lado los trabajadores, que es el sector más débil. Eso pasó siempre con los gobiernos liberales y la dictadura. El Estado estaba con los empresarios y los trabajadores desprotegidos. Bueno, ¿por qué no lo saludó el Papa Macri? Aclaró el Vaticano que normalmente el Papa no saluda a mandatarios electos, sino que en el momento de la asunción manda un representante extraordinario. Aclaremos para aquellos que estaban pensando que por ahí el Papa no la saludó a Macri porque le cayó mal su triunfo o alguna cosa de eso. Y de paso se ha dicho, el Papa habló de corrupción una vez más, pero fíjense lo importante. Primero habló de la corrupción en el propio Vaticano. Que esto sirva también para los opositores que viven denunciando corrupción y resulta que cuando a ellos les salta la corrupción se quedan callados. Venezuela, ¿por qué ataca a Venezuela? ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bien. ¿Estamos ahí? Bueno, rápidamente nomás esto, una de las primeras cosas que anunció Macri es que va a denunciar en el Mercosur, aplicar la Carta Democrática contra Venezuela. Ese es un principio que es para separar a un país que viola derechos humanos o la democracia. En realidad le aclaró un diputado brasileño, le aclaró el presidente Correa de Ecuador, la Carta Democrática a los países se aplica cuando hay golpe de Estado. Por ejemplo, el golpe de Estado en Honduras, que si bien no es parte del Mercosur, en el Paraguay, cuando hay golpe de Estado se aplica. O sea, ahí el Mercosur, los demás gobiernos democráticos, no lo reconocen. En Venezuela todo lo contrario.
leí un artículo hoy en página 12 que me sorprendió el título, ¿no? Porque decía que en la Argentina hay presos políticos por una manifestación social. Daba el caso, digo rapidito. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en los próximos meses la oposición, digamos kirchnerista, por ejemplo, empieza a hacer manifestaciones día tras día, violentas, queman comercio, matan policía, y Macri, lógicamente, reprime? Y o Macri mismo, el gobierno, o algún fiscal, inicia juicio a los que encabezan esas protestas violentas que llaman y que empiezan llamando porque hay aumento de precio y terminan diciendo que no van a parar hasta voltear al gobierno. Eso es golpismo. Entonces un fiscal lo juzga al o a los cabecillas de esas acciones y lo condena. Claro, ahí van a decir que era un subversivo que está preso. Algo parecido pasó en Venezuela. López, que está preso, encabezaba revueltas, llamaba a revueltas. Ellos mismos provocan el aumento de precio porque acaparan mercadería para que los precios suban y después denuncian al gobierno por la suba de precios. Entonces salen en manifestación en contra de los precios, después terminan diciendo que no van a parar de manifestarse mientras no se vaya el presidente que fue electo democráticamente. Y resulta que 43 muertos en Venezuela en esa actividad. El mismo Capriles, que es uno de los jefes de la oposición, tomó distancia de López en esas situaciones. 43 muertos, de los cuales muchos eran policía y gente chavista, porque los manifestantes antichavistas, además de hacer manifestaciones, tenían sus propios guardias armados que mataban a la población civil chavista que querían ir a desarmar las barricadas para que el tránsito pueda continuar. Y bueno, se le hizo juicio, está preso López, y ese es el caso que porque Macri quiere pedir que Venezuela salga del Mercosur. Una pregunta corta, Lino Arañao y Randazzo. Sí, vamos rápidamente al equipo. ¿Cuánto tiempo nos queda? 2 minutos, pero... 2 minutos. El equipo de Macri, simplemente señalar, sí, algunos diputados, el caso de Lino Barañao, ministro de Ciencia y Tecnología, que conversó con la presidenta, ante los presidentes de Macri. La presidenta le dijo que continúe con la única condición de que le respeten el presupuesto y la libertad con que se venía manejando. Dijo Cristina anteayer por ahí, dijo, recordemos que yo a vos, le dijo al mismo que estaba cerca, le dijo, no te designé ni siquiera un cadete, total libertad para designar el personal y manejarse con el personal que quiera. Así que esperemos mientras esto, que siga el gobierno mientras se mantenga esta política de ciencia y tecnología, y cuando empiece la política antipopular internacional, esperemos que Lino Barañao se vaya. Algunos ministros, por ejemplo, Paulo Abelluto de Cultura, ese que dijo que a los maestros hay que echarlos a todos para que entiendan de que los paros no sirven para nada. Ricardo Burjay, el radical de Formosa, 20.000 hectáreas en juicio porque no pagó una deuda, pero principalmente un gran terrateniente a cargo de la agricultura. Alfonso Prat Gay, Hacienda y Finanza, aquel que le ayudaba a la Fortabat a mandar dólares al exterior para evadir impuestos. Rogelio Frigerio, bueno, hijo de... La verdad que no pega mucho un economista en el Ministerio del Interior. Dice que es desarrollista porque el padre era Rogelio Frigerio, desarrollista, no sé cómo será. Aguad, y especialmente, acá yo lo anoté, el caso de Triaca, que le cae bien a algunos dirigentes sindicales. Recordemos rápidamente, Triaca es uno de los dirigentes gremiales, el padre, que cuando Saúl Ubaldini estaba combatiendo en las calles en contra de la dictadura, él estaba tomando café con Videla. Del mismo modo, hay que recordarlo que cuando Raúl Alfonsín y otros radicales estaban en las calles junto con el pueblo luchando contra la dictadura, Fernando de la Rúa estaba tomando café con Videla. Es de esa línea. Así que vayan viendo los trabajadores para qué lado tiró siempre para las patronales Triaca, así como Movo Venegas, que ahora le devuelven el sindicato para controlar en vez de Renatea. Eso nos quedó pendiente. Le dejo una pregunta y a ver, que para la te contesto en 30 segundos. No, para la próxima semana. El New York Times dice que Macri inicia una transformación en el país y en la región. ¿Usted entiende, y le dejo para la próxima semana, que en realidad estos movimientos nacionales y populares están ya llegando a su fin
en toda la región? Estados Unidos va a tener en Macri aquel que le va a hacer de representante y vocero para debilitar el Mercosur y para desandar todo lo que han hecho los gobiernos populares en Sudamérica en los últimos años. Y el próximo programa vamos a hablar del país que deja el kirchnerismo en estos 12 años. Hasta el próximo sábado, de 8 a 9 de la mañana por Radio Char Radio Taqui, LT 42, domingo de 8 a 9 de la mañana.